Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ok, entonces vean esto. Hemos hablado acerca de tres tipos o tres niveles de oración, o tres niveles en los que nosotros podemos profundizar en acercarnos a hablar con Dios. Número uno, si se recuerdan, hablábamos de la oración de petición. Y esta oración de petición la encontramos al nivel del atrio. Cuando hablamos del tabernáculo, si se acuerdan, tenemos las tres divisiones, ¿verdad? Y el atrio corresponde a esta oración básica de petición, ¿ok? Y este tabernáculo de Moisés también nos enseña la estatura espiritual del Señor Jesucristo. Eso significa que a medida que crecemos en estos niveles de oración, también crecemos en la estatura espiritual del Señor Jesucristo. Es decir, un nivel de oración me lleva a otra cosa, me lleva a otra cosa y me lleva a otra cosa. Y eso vamos a tratar de estudiarlo un poco hoy. ¿Ok? Entonces, lo primero que aprendimos la semana, creo, anterior, hace como 3 o 4 semanas, fue la oración de petición. Y déjenme decirles algo. Las características que tiene esta oración de petición, por ejemplo, es que corresponde al grado del atrio, al ámbito del atrio, y es una oración que se hace con el entendimiento, es decir, la hacemos con nuestro lenguaje natural y normal, es una oración que la hacemos con nuestras palabras, es decir, nos acercamos al Señor y en nuestro idioma hablamos con el Señor, razonamos con el Señor, es una oración en la que nosotros hablamos y decimos, Señor Padre, te bendigo, te doy gracias, te agradezco por esto, te agradezco por lo otro, te pido por esto, Señor. Exactamente, es con el entendimiento, es con nuestro pensamiento y con nuestra voz que emitimos un sonido, pero para razonar con el Señor. En este caso les decía que la oración de petición tiene que ver con confesión, ¿ok? Y aquí por eso es importante, mis queridos hermanos, que no solamente oremos de pensamiento, es decir, a veces vamos a necesitar orar de pensamiento, pero sin duda que la mayor parte del tiempo lo debemos hacer con nuestra boca. Es decir, si tenemos la oportunidad de hablar con el Señor, no nos quedemos callados. Aprovechemos la oportunidad, abramos nuestra boca y entonces digamos palabras para el Señor, porque es importante la confesión con nuestra boca. ¿Ok? Esta es oración de petición. Cuando hablamos en el lenguaje natural o en el lenguaje normal, es oración de petición. ¿Sí? La oración de petición se usa también para acercarnos a confesar nuestras faltas. Es decir, es la oración que ocupamos para venir delante del Señor y decirle, Señor, yo me equivoqué, me arrepiento, perdóname, Señor, me equivoqué, fallé, este es mi pecado, esta es mi transgresión, esta es mi iniquidad. Eso es oración de petición. Bienvenida, Iris Elizabeth Cortés. Ahora, vean esto. Luego, en esta oración, también buscamos rendir nuestra propia soberanía. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver eso? La oración de petición también es eso, es rendir nuestra propia soberanía. Es decir, Señor, me entrego, me rindo, ayúdame a hacer tu voluntad. Todo eso es oración de petición porque lo hacemos con nuestro entendimiento, con nuestro pensamiento. También nos sirve para buscar la voluntad de Dios, expresarle a Dios el deseo de hacer su voluntad. Ahora, déjenme decirles algo. Yo creo que les he dicho en ocasiones anteriores, pero Dios comienza a bendecirnos desde el momento en que nosotros le expresamos a Él nuestro deseo de hacer su voluntad. Muchas veces nos encontramos en este caso de decir, no sé qué hacer, no sé qué decidir, no sé para dónde hacerme, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pero en realidad Dios comienza a bendecirnos desde el momento en que nosotros le decimos, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero contarles para tomar la decisión de ahora hacer la transmisión y no hacer el estudio en vivo, allá en físico, en la casa de la familia Calderón. Nosotros con mi esposa nos tomamos el tiempo ayer para orar y decirle, Señor, danos sabiduría, porque no queremos equivocarnos, no queremos fallar, no queremos, Señor, tomar una decisión que ponga en riesgo a las personas. Queremos seguir tu voluntad, queremos conocerla. Entonces, eso es importante porque la oración de petición tiene esa característica. Nos prepara para conocer y encontrar la voluntad de Dios. Porque en la medida en la que yo le expreso a Dios que quiero hacer su voluntad, que quiero conocer su voluntad, en esa medida Él empieza a bendecirme. Miren qué tremendo privilegio tenemos en el Señor, que solamente podemos empezar a expresarle a Dios el deseo que tenemos
de conocer su voluntad y Él con eso empieza a bendecir. Esa es oración de petición. ¿Ok? Luego, esta experiencia del atrio, de la oración de petición, nos lleva a otro nivel, a un nivel más profundo, a un nivel más extenso, que se llama la intercesión del Espíritu. ¿Sí? ¿Cómo van? ¿Van bien? ¿Van escribiendo? ¿Van anotando? ¿Tomando sus notas? ¿Cómo van? Se siente bien raro porque no los puedo ver y cuando los estoy viendo en el estudio sé cómo van, si están escribiendo, si no. Pero cuéntenme, ¿están tomando notas? ¿Sí? Muy bien. Ahora, esta oración de intercesión es donde hemos estado estacionados por mucho tiempo. Y comenzamos desde que empezamos a estudiar lo que es el altar del incienso o el altar de la oración. Eso fue lo que nos llegó aquí, porque esta experiencia de la intercesión del Espíritu es la que tomamos en el altar del incienso. ¿Ok? Esa experiencia la tenemos ahí. Una de las cosas que les mencioné es que el bautismo del Espíritu Santo no es la intercesión en el Espíritu. No es la intercesión del Espíritu, ¿sí? El bautismo del Espíritu Santo es la evidencia, la evidencia que tenemos del bautismo del Espíritu Santo son las lenguas. Y la semana antepasada, si no mal recuerdo, les hablé acerca de que estas lenguas son la base, son el fundamento sobre el cual el Señor empieza a edificarnos o llevarnos a niveles más profundos de oración. Entonces podría decir que esta oración en lenguas, oración en este tipo de diferentes o diversos géneros de lengua, en realidad son la base o el fundamento sobre el cual empezamos a edificar para arriba, a un nivel más alto en el Espíritu. ¿Ok? Ahora, cuando leímos Romanos 8 dice que el Espíritu intercede por nosotros, pero esa traducción también se podría decir intercede a través de nosotros. ¿Ok? Eso significa que el fluir del Espíritu en lenguas empieza a incrementarse y aumentar y empieza a tener una reacción en nosotros, empieza a hacer algo en nosotros. ¿Ok? Ahora, oigan esto, por favor. No sé si alguna vez han oído ustedes en la iglesia, pero la razón por la que estamos estudiando todo esto es para saber por qué hacemos lo que hacemos realmente. Entonces, esta intercesión del Espíritu se obtiene cuando ya tenemos el bautismo del Espíritu, es decir, empezamos con la oración de petición, luego de la oración de petición somos bautizados en el Espíritu y el Espíritu nos da diversos dones o géneros de lenguas. Luego que hemos trabajado en estos géneros de lengua y hemos ejercitado la oración en lenguas, recibimos la intercesión del Espíritu. ¿Sí? Entonces van así, vamos oración de petición, oración o don de lenguas, bautismo en el Espíritu Santo, y en tercer lugar vamos a la intercesión del Espíritu. ¿Sí? Ahora, ¿qué es esta intercesión del Espíritu? Y les he explicado que es un tipo de lengua o es un tipo de clamor mucho más profundo, mucho más intenso. Entonces, básicamente yo escribí algo aquí, puse, son lenguas más intensas. Es una oración más intensa que es como si reprodujéramos un sonido en velocidad ultra rápida, mucho más rápido. Es como que ustedes ponen un sonido, un cassette, los que usamos cassette alguna vez en la vida, algunos de los que están aquí creo que nunca conocieron qué es un cassette, pero los que usamos cassette alguna vez en la vida, cuando ustedes le ponían el FF o más rápido la reproducción, ese cassette se oía más rápido, ¿sí? Entonces ese es el tipo de intercesión en el Espíritu, porque la lengua que recibimos inicialmente en el bautismo en el Espíritu Santo creció, esa fue extendida, fue expandida. Que déjenme decirles una cosa, no sé hace cuánto tiempo recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, pero en la medida en que reciben el bautismo en el Espíritu Santo y lo ejercitan, sus lenguas van cambiando, su don de lengua va cambiando, el Espíritu Santo lo va ensanchando. Bueno, gracias, debería de. ¿Por qué? Porque a medida que me meto con el Señor, en esa misma medida el Señor aumenta este don. Como los demás dones del Espíritu pueden ser practicados y pueden, sí, usó cassette, dice Mike, gracias. Los dones del Espíritu pueden ser practicados y el Espíritu los puede ensanchar. Es decir, puede darme un don, por ejemplo, díganme un don que ustedes quieran y esto aplica con todos. El don de sanidades, por ejemplo. El don de sanidades puede tener el don de orar por las personas y a medida que el Señor lo va ejercitando en todo eso, usted va teniendo discernimiento, va aprendiendo a orar por la gente, va teniendo empatía con la gente. Entonces, el don va cambiando, el don va madurando, va mejorando. ¿Por qué cambian? Dice Alex. Buena pregunta. Bueno,
porque como te digo, te va expandiendo. Las lenguas con las que comenzaste no deberían de ir cambiando, aumentando de intensidad, aumentando de uso, aumentando tu comprensión con respecto a eso. ¿Ok? Es el mismo principio. La Biblia enseña que el Señor va aumentando. Ya se lo voy a explicar todo eso después. ¿Ok? Y les voy a explicar por qué aumenta todo eso. Igual los demás dones, los dones, por ejemplo, de ayuda. Hay un don que es de ayuda, hay un don de fe, hay un don de palabra de ciencia, hay un don de sabiduría. Todo ese tipo de dones, el Señor, a medida que los vamos ejercitando, Él los va cambiando, los va mejorando, nos va capacitando más en esas cosas. ¿Ok? Todo eso lo hace por medio del Espíritu. Ok, entonces, déjenme ver. El don de lenguas o los diferentes tipos de oración o niveles de oración tienen la característica que nos ayudan para diferentes circunstancias, ¿sí? Y yo les decía la vez pasada que la intercesión del Espíritu no funciona para arrepentimiento. Es decir, yo no puedo confesar con mis lenguas o confesar en una intercesión del Espíritu un pecado que yo cometí. Porque el Espíritu Santo no puede confesar por mí. Necesito confesarlo yo, con mi entendimiento y llegar a la comprensión que yo fallé al Señor, yo quebranté su ley, yo cometí un error, cometí un pecado, yo necesito confesarlo, ¿sí? Entonces, como ven, la oración de petición tiene un propósito y la intercesión en el Espíritu tiene otro propósito. Hablar en lenguas tiene otro propósito, ¿sí? Ya eso lo estudiamos la semana antepasada o hace 15 días o 3 semanas, algo así. Hablé acerca de para qué se usan las lenguas. Hablamos en 1 Corintios capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 14. Dice que las lenguas tienen la característica de ayudarnos a edificar el cuerpo de Cristo por medio de una profecía. Las lenguas tienen la característica de edificarnos a nosotros mismos cuando hablamos con Dios. ¿Se acuerdan de eso? Todo eso ya se los enseñé y está por ahí grabado, lo vamos a subir pronto. ¿Ok? Hasta ahorita vamos bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Se escucha bien? ¿Seguimos bien al aire y todo? Por favor. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿Cómo se evidencia que estamos creciendo en nuestra relación personal con el Señor? ¿Cuál es la mejor o mayor evidencia que nuestra relación con el Señor está creciendo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál creen que es la evidencia? Si uno me dice la evidencia son estos dones, pues no, porque en la medida en la que yo ejerzo los dones, el Señor me va capacitando para hacer dones, pero eso no significa que yo he crecido espiritualmente. Entonces, ¿cómo se evidencia? ¿Sí? Pues la evidencia de que podamos decir que estamos creciendo espiritualmente es cómo yo vivo, cómo mi vida da testimonio de mi relación personal con el Señor. ¿Sí? Eso es. Básicamente, excelente Alex, excelente Xiomara. Básicamente es eso. Básicamente es, si yo sé que estoy creciendo en el Señor, estoy viendo que mi vida da testimonio. Si vieron el mensaje del pastor Carlos, fue eso el domingo, lo que nos enseñó. Yo ya no quiero hacer mi propia voluntad, yo quiero hacer ahora la voluntad del Señor. Yo no quiero hacer lo que a mí me dé la gana, yo quiero hacer lo que el Señor me pide que yo haga. Esa es mi relación personal con el Señor. Entonces va a evidenciar qué tanto quiero hacer lo que yo quiero o qué tanto yo deseo hacer lo que el Señor quiere que haga. ¿Sí? Entonces ahí se evidencia mi crecimiento espiritual. No es en los dones, no es en los maravillosos regalos que nos da el Espíritu Santo. Eso crecemos en ellos por don, crecemos en ellos en la medida en la que Él nos va capacitando. Pero nuestro crecimiento espiritual tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestro día a día. Gracias. Los dones espirituales no necesitan que ellos sean maduros. ¿Sí? Estamos ¿desde qué lugar? San Salvador, pues, en mi casa, y desde en Romanos capítulo 8, si es en respecto a las notas. Sí, sí, sí. A ver, déjenme ver. Nada más solo voy a ver hacia dónde vamos, permítanme. Ok, entonces, sí está claro, mis queridos hermanos, que empezamos con oración de petición. Luego seguimos o recibimos el don del bautismo del Espíritu Santo para hablar en otras lenguas. Luego, a medida que crecemos en estos dones y dejamos que el Señor fluya a través de nosotros, esos dones van convirtiéndose, van transformándose en una intercesión, una oración más profunda, lo que nos lleva a tener una intercesión del Espíritu.
¿Ok? Entonces, vámonos otra vez a Romanos capítulo 8, por favor, si son tan amables. Romanos capítulo 8. Dice, de igual manera el Espíritu, versículo 26, nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, miren esto. Porque en la medida en la que yo crezco en estos dones de lenguas, empiezo a fluir en la intercesión del Espíritu y llego a crecer en esta intercesión del Espíritu o dejar que el Espíritu interceda a través de mí, entonces es cuando yo empiezo a tener la confianza de que Él está intercediendo como conviene. Porque mis queridos hermanos, yo no conozco mis necesidades, aún las mías yo no las conozco, mucho menos las de alguien más. Porque no me dejarán mentir, pero a veces ni uno siquiera sabe lo que quiere, ni uno siquiera sabe por lo que está pasando, ni uno siquiera sabe lo que tiene que entregar. Entonces, ¿quién me lo puede enseñar? La Biblia dice en Jeremías 17 que el Señor es quien escudriña los corazones. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata esto. La intercesión del Espíritu nos tiene que llevar a un nivel en el que nosotros no sabemos qué pedir, pero Él sí lo sabe. No sabemos cómo hacerlo, pero Él sí lo sabe. No sabemos qué rendir, pero Él sí lo sabe y Él nos puede enseñar qué es lo que tenemos que rendir, qué es lo que tenemos que entregar. ¿Sí? Entonces, lo único que necesitamos es la voz de Dios en su palabra, en nuestro corazón, diciéndonos, esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Eso es lo que tiene que pasar en la intercesión del Espíritu. La intercesión del Espíritu no es para hacer más ruido. La intercesión del Espíritu no es para que digan que es una iglesia llena del Espíritu Santo. La intercesión del Espíritu tiene como objetivo que el Espíritu ore o interceda por nosotros delante del Padre y que el Padre nos revele su voluntad para con nosotros. ¿Sí? Veamos una vez más lo que dice. Dice, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora quiero hablarles de ese tremendo privilegio que tenemos en la intercesión del Espíritu, porque resulta ser que podemos estar atrapados muchas veces en nuestro pensamiento de no saber cómo conocer la voluntad de Dios. Pero mis queridos hermanos, podemos entender la voluntad de Dios en la medida en la que dejamos que el Espíritu fluya a través de nosotros. Podemos dejar que el Espíritu Santo interceda por nosotros, en nosotros, con este nivel de intercesión, y Él nos va enseñando la voluntad de Dios poco a poco para nuestra vida. Entonces, miren qué tan importante, miren qué tan necesario es esto. Ahora, para entender este principio bien, necesito que lo entiendan desde la perspectiva de qué es este tipo de intercesión. Al igual que todos los principios que están en la Biblia, Dios siempre trabaja por este tipo de principios. Miren, empieza revelando una cosa, luego le va sumando otra, y luego le va sumando otra, y luego le va sumando otra. Y al final Dios empezó con algo pequeño y nos terminó dando misterios muy grandes en la medida en la que nosotros lo amamos o lo buscamos o queremos rendirnos a Él. Dios siempre opera así. Piensen, por ejemplo, en la naturaleza. La lluvia generalmente empieza con un par de gotas. Empiezan a crecer, la llovizna se hace gotas, la gota se hace lluvia, etcétera, etcétera. La naturaleza nos habla de eso, ¿sí? Porque Dios opera así, Dios empieza haciendo algo pequeño y empieza a crecer en la medida en la que nosotros lo dejamos que crezca, por así decirlo. Cristo entra en nosotros como una pequeña semilla de verdad, de vida, de salvación, y en la medida en la que nosotros dejamos que Él vaya creciendo, va tomando lugar en nuestro corazón. Igual que todas las demás cosas. El estudio de la palabra, si yo quiero leerme de corrido de Génesis a Apocalipsis en un mes, voy a terminar aburrido sin entender nada, ¿sí? Porque la gente piensa que todo tiene que ser de una vez, pero qué mejor hábito que empezar poco a poco, frase por frase, coma por coma, gota por gota. Hasta en la oración funciona de esa manera. Si alguien se propone orar 2 horas de una vez y nunca ha orado en su vida, ¿cómo creen que le va a ir a esa persona orando 2 horas de una vez? Yo creo que a los 5 o 10 minutos ya no va a tener nada que decir. Sí, el mismo principio aplica para todas las cosas. Debo comenzar con algo pequeño. Si usted no tiene el hábito de orar o de meditar en la palabra, dedíquese un día 10 minutos, después 15 minutos, después 20 minutos, y así poco a poco en todas las cosas. Y si, por ejemplo, nos cuesta entregar cosas en el día a día, empecemos con algo pequeño. Empecemos por decir, hoy voy a tratar la manera de no hablar mal, de no decir esta palabra que antes decía. Y empiece poco a poco.
Es el mismo principio. Ahora, traigan esto a lo espiritual y déjenme decirles eso, porque Dios va metiéndonos en nuevos niveles y en nuevos niveles y en nuevos niveles en la medida en la que nosotros dejamos que Él sea nuestro gobernador, nuestro Señor. Ahora, ¿qué creen? Hay una noticia para ustedes. La resurrección de los muertos en el día en el que el Señor venga, en la recompensa eterna en el día que estemos delante del trono del Señor, todo tiene que ver con esto. Todo tiene que ver con que hay recompensas, hay niveles de glorias, hay niveles de recompensas, hay niveles de eternidades, hay niveles donde vamos a vivir, lo hemos aprendido, lo estamos aprendiendo en los mensajes de las decisiones, ¿sí? Todo tiene que ver con eso. Si se dan cuenta, el Espíritu tampoco es la excepción. ¿Ven cómo empezamos? Dios nos empieza a tomar como que somos niños. Por ejemplo, el Señor toma a Israel y le dice en Egipto que Él es su pequeño, su primogénito, su hijo. Luego en el desierto, Él lo vuelve su iglesia. Creo que luego lo vuelve su esposa. Y en último lugar quiere volver a Israel madre. ¿Me entienden? Entonces va creciendo. El Señor nos va metiendo en nuevos ámbitos. Siempre. Exactamente. ¿Se acuerdan también de los mensajes del pastor Carlos? Del agua a los tobillos, agua a las rodillas, agua a los lomos. Funciona igual, es el mismo principio. Entonces, estoy tratando de mostrarles con todo esto que el Señor en la palabra en su palabra lo que hace en realidad es mostrarnos poco a poco, paulatinamente, pocas dimensiones y después va aumentando esas dimensiones o esos niveles en su palabra, niveles en su presencia, niveles en el Espíritu, que si nos hubiera puesto a hacer eso desde el principio, nos hubiéramos quizás vuelto locos o qué sé yo, ¿sí me entienden? Hay otra parte también en la Biblia, cuando se acuerdan cuando leíamos en Pedro, en las epístolas de Pedro, cuando Pedro decía, desead como niños la leche no adulterada. ¿Por qué? Porque Pablo en otra ocasión, en otro lugar dice que si le dan de comer carne a un niño, lo echan a perder porque se enferma. El niño tiene que empezar con leche y poco a poco aumentando y va cambiando su forma de comer hasta que puede comer carne. El mismo principio, ¿sí? Ahora, hablando de esto de la oración, aplica para la misma manera. En la medida en la que yo me someto a orar en mi entendimiento, en lenguas, empiezo a subir la intensidad, a meter mi corazón en ello, a meter mis pensamientos en ello, entonces el Señor me empieza a llevar a una dimensión mucho más profunda, que eso es la intercesión del Espíritu. ¿De acuerdo? Es una dimensión mucho más profunda. Ahora, esta intercesión del Espíritu es la que Él hace a través y por nosotros y en medio de nosotros, es decir, dentro de nuestro ser. Y aquí es donde oímos en la iglesia gente pues orando, clamando, gimiendo, gritando, haciendo todo este tipo de cosas, porque ellos no saben lo que está pasando, ellos no saben probablemente por lo que están pidiendo. Y que a veces quizás ni entendemos por lo que estamos pidiendo, pero Dios sí lo sabe, el Espíritu sí lo sabe, ¿sí? Y entonces Él gime con nosotros. Yo les decía, la vez pasada creo que les dije, ¿alguna vez se han puesto a pensar qué significa esa frase de gemidos indecibles? ¿Qué significará? Porque la gente piensa que uno solo tiene que orar calladito y sin decir nada y todo tranquilito, pero en realidad Él está hablando de un gemido o de un sonido que no se puede expresar, que no se puede explicar. Entonces, no debemos asustarnos cuando veamos que alguien ha sido tomado por el Espíritu y de alguna u otra forma el Señor lo está tocando y lo está llenando y está intercediendo a saber por qué cosas dentro del corazón de esta persona. Lo único que uno puede saber es que el Señor está haciendo algo en esta persona. ¿De acuerdo? Entonces, afuera nos quieren tildar de emocionalistas, de pentecostales, lo que ustedes quieran, pero solo uno sabe la necesidad que anda en ese momento y solo uno sabe lo que el Señor está haciendo en uno en ese momento. Así que es algo muy personal y muy privado, ¿sí? Así que al fin y al cabo la intercesión del Espíritu es un trabajo que no podemos hacer nosotros más que simplemente dejarnos llevar por el Señor y que Él tome control de nuestro cuerpo. Ahora vámonos por favor a Juan capítulo 7, versículo 38. Por favor. Y en estos días, si el Señor lo permite y el Señor nos presta vida para todo lo que tenemos que hacer, pronto vamos a tratar de meternos más en este tema de intercesión. Y saben ustedes que por lo menos hay 10 niveles diferentes de intercesión, 10 niveles diferentes en los que el Señor puede tomarnos y llevarnos a unas profundidades tremendas. Por lo menos 10. Ahora imagínense cuánto tenemos que aprender de todo eso, ¿sí? Juan 7, 38 y 39. ¿Lo tienen? Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, pongan su atención en esto, porque miren, hay gente que habla acerca de cualquier cosa y dicen, mándelo, excelente.
Hay gente que dice, este versículo lo sacan de contexto y dicen que los ríos de agua viva es otra cosa, pero, pero ya se dieron cuenta lo que dice el versículo 39. El versículo 39 dice, el 38 dice otra vez, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ve, el versículo 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado, aún, o glorificado. ¿Se dieron cuenta de qué está hablando? ¿Lo vieron? El río de agua viva es el Espíritu Santo, ¿sí? Lo que estoy tratando de decirles con eso, mis queridos hermanos, es que la intercesión en el Espíritu no es otra cosa más que un río que fluye desde dentro de nosotros por el Espíritu y sale de nosotros y se convierte en agua viva, ¿sí? Que nos limpia, que nos purifica. Están viendo qué importante es el río de agua viva. Ese río de agua viva no es otra cosa más que el fluir del Espíritu en nosotros. Ahora entienden por qué lo necesitamos, por qué es tan importante. Ahora oigan esto. ¿Cómo opera un río? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en eso? Y si alguna vez lo estudiaron en el colegio, pues se van a acordar ahorita de todo eso. ¿Cómo funciona un río? ¿Qué es un río? ¿Y por qué la Biblia compara al Espíritu con un río? ¿Sí? Vean esto. Un río tiene tres partes. Se van a acordar ahorita de las clases de colegio, ¿verdad? Un río tiene tres partes básicamente. La mayoría, o básicamente todos los ríos, nacen en las montañas, en los montes, en los lugares altos. Y nacen a través de nacimientos, es decir, nacimientos de agua que empiezan a fluir y empiezan a bajar o a descender desde la montaña y empiezan a arrastrar pues piedra, hojas, etcétera, etcétera, y empiezan a aumentar su cauce, ¿sí? Y empiezan a crecer poco a poco y empiezan a ascender. Esa es la primera parte, o la parte más alta. Luego está la parte media, que esta parte media es donde se unen otros ríos o otros riachuelos, y entonces, Carlos, no te había visto, bienvenido. La repunta del río, oigan esto, sí, ahorita vamos a eso. Entonces, la parte media del río es donde empieza a crecer porque empieza a formarse o a unirse con otros ríos o con otra agua que encuentra en el camino, como agua lluvia puede ser, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces empieza a fluir mucho más lento, puede ser, pero más fuerte, ¿sí? Empieza a inundarse, etcétera, etcétera. Y en la última parte, que es la parte de abajo o la parte baja del río, que es donde empieza a desembocar en lagos, en mares, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque, bueno, hemos aprendido que lo natural nos habla de una figura, que es como una figura de lo espiritual. Y es así es como funciona. Un río funciona de esa manera, pues el río del Espíritu también funciona de la misma manera. ¿Sí? Funciona de la misma manera. El río del Espíritu empieza como un pequeño riachuelo que empieza a fluir de nosotros, empieza a salir de nosotros, en la medida en la que nosotros vamos alimentándonos del agua de la palabra, alimentándonos de ese agua del Espíritu, empiezan a crecer esos ríos en nosotros, ¿sí? Hasta que empieza a formarse este gran río que empieza a fluir a través de nosotros y de nosotros. Entonces, ¿me entienden? Por eso les dije al principio, si se dan cuenta, el Señor ocupa el mismo principio una y otra vez. Empiezan las cosas pequeñas y en la medida en la que nosotros nos rendimos, nos va metiendo a nuevas intensidades, a nuevas dimensiones. Igual en la intercesión del Espíritu. Si alguna vez les ha pasado, si alguna vez ustedes han sentido el deseo en su corazón de meterse en la intercesión del Espíritu, de meterse o dejar que el Espíritu fluya en ustedes, comiencen a hacerlo. Simplemente en la iglesia, cuando tengamos la oportunidad de orar, ustedes en su casa, simplemente unan su corazón, su mente a la intensidad de lo que están orando, de lo que están pidiendo, y díganle: Señor, tócame, Señor, lléname, Señor, fluye a través de mí. Y cuando vengan a sentir, van a estar clamando, van a estar en lenguas, van a estar intercediendo, van a estar en otros niveles que nunca habían experimentado, ¿sí? Ahora, déjenme decirles algo para continuar con lo que tengo aquí para ustedes. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Ya les he hablado de que hay dos tipos de personas que fluyen o que se dejan tocar o bautizar por el Espíritu, ¿sí? Las personas que son pensamiento y las personas que son corazón. Eso lo hemos hablado en la iglesia. Las personas que son pensamiento razonan mucho, analizan mucho, ¿sí? Y las personas que son corazón, pues yo les he dicho, son aquella tipo de personas que nomás entra a la iglesia y oye la música y ya están llorando.
y ya el Señor ya los tocó, ya los está llenando, etcétera, etcétera. Son dos tipos de personas diferentes, ¿sí? Entonces, para poder ser llenos en el Espíritu, para poder crecer en esta intercesión del Espíritu, necesitamos, sea cual sea nuestro género, sea que seamos de corazón o de mente, ir a la cruz, ¿sí? Ir a la cruz. El que es persona que razona mucho necesita ser como un bebé que tiene que dejar de pensar y empezar a poner su mirada en la cruz. En la medida en la que ustedes pongan su corazón y su mente en la cruz, en esa medida van a dejar de razonar y van a empezar a clamar y a hablar con el Señor ahí, cuando lo vean en la cruz. Entonces ustedes van a empezar a tener esa experiencia. Yo les invito a que lo hagan la próxima vez que estén en el servicio de oración, en el servicio de la iglesia. Cuando tengan la oportunidad de orar, solamente dedíquense a mirarlo a Él en la cruz. Solamente dedíquense a verlo a Él, pues ahí dando su vida por nosotros. Y solamente comiencen a dar gracias. Solo comiencen a decir, te alabo Jesús, te bendigo Jesús. Y cuando vengan a sentir, cuando ustedes meten su corazón en eso, el Señor los ha tomado y los ha llevado a una dimensión mucho más profunda y mucho más alta. ¿Sí? Entonces les estoy dando como los pasos básicos o como los pasos más sencillos en los que nosotros podemos dejar que el Espíritu empiece a tomarnos. Ahora, eso no es puro emocionalismo, por supuesto que no. El Señor nos ha dado nuestros ojos y en los ojos nos ha dado la capacidad de imaginarnos. Y en los ojos también nos ha dado la capacidad de tener fe o de darnos la fe que necesitamos. ¿Sí? Entonces, si ven, para eso el Señor nos ha dado estas capacidades especiales y debemos ocuparlas para eso. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos esta, perdón, dice Carlos, y es posible que también existan personas que tengan de las dos partes. Sí, por supuesto que sí. En la medida en la que pues aprendo a dominar mis pensamientos y a no ser alguien que razone tanto y aprendo a también controlar mis emociones, por supuesto que me vuelvo una persona más equilibrada, ¿sí? Ese es el deseo del Señor, de hecho, de que no sea solamente emoción, pero que tampoco sea solamente razonamiento, sino que una de las dos cosas me lleve a otra cosa. Por ejemplo, una de las cualidades que se les pide a las personas cuando van a dar una consejería o cuando van a tratar con otra persona es tener empatía con esa persona. Es decir, yo no puedo, o la pastora no puede sentarse con alguien a tener una consejería y es solo ese razonamiento. Porque si solo somos razonamiento no vamos a llegar a ningún lado porque estoy tratando de ser un robotcito que le va a querer decir a la persona lo que es lo que tiene que hacer, pero nunca en realidad me puse en sus zapatos, ¿me entienden? Entonces, para dar un consejo, para ser una persona sabia en la palabra del Señor, lo que necesitamos es un equilibrio. Necesitamos ser personas que razonen, pero también que tengan empatía, es decir, que tengan corazón para los demás. ¿Sí? Entonces, obviamente no puedo decir que voy a perdonar a alguien si solo lo razono, porque el perdón no solamente es razonamiento. También tengo que involucrar mis emociones de decir, yo ya no voy a sentir este resentimiento, yo lo entrego al Señor, yo lo rindo al Señor y que el Señor me dé un nuevo amor por esta persona. ¿Ya? Entonces, así funciona eso. Entonces, les estaba hablando de que todas estas cosas vienen como graduales. Todas estas cosas vienen a trabajar en mí y a crecer en mí en la medida en la que yo me voy entregando a eso, en la medida en la que yo voy rindiéndome a eso, ¿sí? Y eso lo hemos aprendido por muchas veces. Entonces, está claro el principio de cómo podemos crecer en la intercesión del Espíritu en la medida en la que yo me rinda, en la medida en la que yo deje que el Señor tenga el control, que el Espíritu Santo tome el control de mi mente, de mi corazón. En esa medida Él me va a ir metiendo a unas dimensiones mucho más profundas. Y si ustedes se rinden, si nosotros nos entregamos a eso, les prometo que el Señor va a hacer unas cosas extraordinarias en la intercesión del Espíritu en nosotros por medio de Él. ¿Sí? Se los prometo. ¿Por qué? Porque en la medida en la que yo menguo, Él crece. La medida en la que yo voy rindiéndome, Él va tomando la soberanía, Él va tomando el control en mi vida. ¿Sí? Ahora, eso nos lleva a una intercesión del Espíritu más alta. Todavía no hemos empezado a hablar de los niveles de oración e intercesión en el Espíritu. Estamos apenas hablando de la introducción de lo que es la intercesión del Espíritu, ¿sí? Pero imagínense todo lo que tenemos por descubrir, todo lo que tenemos por aprender en todo eso y bendecimos al Señor por el mensaje del camino crucificado y por la hermana Hicks que nos ha enseñado todas estas cosas o que nos dejó de herencia todas estas cosas para que puedan transformar nuestra vida, ¿sí? Ahora, si se van otra vez por favor a Romanos capítulo 8. Sí está claro todo el esquema que les estoy dando, cómo crecemos o cómo poder crecer en este tipo de niveles de intercesión. Háganlo la próxima vez que estén en la iglesia. Pongan al Señor en su frente, en su corazón, en su mente, en sus ojos
Ya les enseñé el viernes pasado de la oración qué significa ver hacia la sangre. Pongan sus ojos en la sangre. Poner sus ojos en la sangre es ver hacia el Calvario. ¿Dónde estuvo la sangre? Estuvo en el Calvario. Pongan sus ojos ahí y van a estar viendo a través de la sangre. Cuando estén pasando por una adversidad, lo que estamos pasando hoy en día, con todo esto del coronavirus y del virus en la pandemia mundial, pongamos nuestros ojos en Jesús. Pongamos nuestros ojos en la sangre. Esa sangre nos pudo perdonar, nos libró de la condenación eterna. Por supuesto que también puede cubrirnos y guardarnos de todo esto que está pasando hoy. Amén. Muy bien, entonces, a medida que el río del Espíritu, sí, así se llama, parte baja, son tres partes del río, ¿verdad? Parte alta o desembocadura, sí, parte alta, parte media y parte baja o desembocadura, que es cuando llega al lago o al mar. Y ese es otro tema, sí, porque ese río del Espíritu nos lleva hacia otra cosa mucho más inmensa que el mar, sí, para otro día. ¿Listos? Ok, Romanos 8:26. Vamos a estar trabajando mucho en estos días por ahí. Y vamos a leer la segunda parte donde dice, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. Ok, la palabra intercede. Si son tan amables, pueden subrayarla. Ya saben que a mí me encanta que ustedes marquen su Biblia y puedan tomar notas. Eh, la palabra intercede es la palabra hebrea pagá. Así como se oye, pagá. P-A-G-A con tilde en la A, segunda A. ¿Sí? Y para los que les encanta tomar notas y revisarlo en su concordancia Strong, es la H6293. Ahora, ¿qué creen? Como les dije, son por lo menos 10 diferentes expresiones en hebreo que se pueden traducir como interceder. ¿Hasta qué hora llegaríamos si las vemos todas las 10 ahora? Vigilia. Pagá. P-A-G-A. H6293. Esa es la palabra intercede. ¿Sí? Ahora yo creo que sí voy a alcanzar a darles todo lo que había preparado por lo menos hoy. Muy bien, ¿listos? Esa palabra quiere decir o significa golpear por accidente, golpear con violencia, golpear inoportunamente. Voy muy rápido, dice mi esposa. Más lenta, ¿ok? Golpear por accidente, golpear con violencia, golpear inoportunamente. También quiere decir venir entre dos, implorar, suplicar, descansar, descender sobre. Y si esta que les voy a decir ahorita la pueden subrayar, todavía más, subrayenla. Significa también encontrarse. Significa orar, también se traduce como orar. Por eso hay muchas versiones en la Biblia o palabras en la Biblia que se traducen como orar, pero realmente dice interceder. Entonces, ahí es donde la gente se confunde, pero por eso les he enseñado. ¿Se acuerdan cuando les dibujé la balanza y les dije que la intercesión tiene dos lados? Gracias. Tiene dos lados. Tiene el lado de interceder por otros y tiene el lado de interceder por mí mismo. Porque la misma palabra que se traduce intercesión es oración. ¿Sí? Ahora significa también llegar. ¿Sí? Gracias. Alex, Carlos, Daniel, Emilia, gracias. Significa correr. ¿Sí? Todo eso significa la palabra intercesión. Esa es la palabra hebrea. Ahora les voy a dar la definición de la palabra griega. ¿Sí? La palabra griega para intercesión eh, quiere decir abogar a favor de otro, oportunidad sobre, suplicar, suplicar a favor o en contra. Eso quiere decir interceder en griego. ¿Sí? Ahora esto es tremendo lo que les voy a decir. Miren, en los minutos que nos quedan. Eh, la palabra interceder, entre una de las cosas que, o de las formas en las que se traduce,
es salir al encuentro, encontrarse. Por eso les dije que subrayaran eso. La palabra interceder da la idea de salir al encuentro, encontrarse con algo, encontrarse con alguien, insistir sobre algo. Eso quiere decir interceder. Es una palabra realmente extensa, realmente amplia. Por eso les digo que la gente confunde y cuando uno dice interceder uno piensa que solo es orar por alguien más. Pero realmente incluye muchísimas cosas que no tienen una idea. En realidad nos estamos metiendo a, un, a unas profundidades tremendas por la gracia y misericordia del Señor. No porque seamos algo bueno o algo que lo merece, es por su misericordia nada más. ¿Ok? Ahora oigan esto. Porque saben que esta palabra interceder también da la idea o significa alcanzar y tocar. ¿Sí? Ahora, si tienen en mente Romanos capítulo 8, van a entender de lo que les estoy hablando. Cuando el Señor, cuando el apóstol Pablo dice, porque nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu sí, y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que está en pocas palabras diciendo el apóstol Pablo es lo siguiente. Nosotros no sabemos cómo hacerlo, pero el Espíritu Santo sale a nuestro encuentro. Amén. Se anticipa a lo que nosotros estamos haciendo porque no sabemos cómo hacer, pero Él sí lo sabe hacer. Amén. ¿Me están entendiendo? Eso significa interceder. Ahora, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Él irrumpe violentamente. Él sale al encuentro violentamente cuando nosotros dejamos que en la intercesión del Espíritu Él tome el control, Él fluye libremente, nos rendimos, entonces Él viene, Él toma nuestro lugar, Él se pone, sale a la brecha. Eso es lo que realmente está pasando. Yo llego y no oro en mi entendimiento, sino que empiezo solamente a clamar y a gemir. Y yo no sé por lo que estoy pidiendo en realidad, porque yo no conozco la mente de Dios, no la puedo entender, pero Él sí la entiende. Y lo que Él hace es salir a nuestro encuentro y unir nuestra voluntad, ahora sí que enseñarnos cuál es la voluntad de nuestro Padre. Esa es la intercesión del Espíritu. Eso es lo que pasa cuando yo dejo que el Espíritu fluya en mí a través de mí. ¿Ven qué tan necesario es esto en la iglesia? ¿Ven qué tan necesario es esto en nuestra vida? Porque en la medida en la que yo dejo que Él salga a mi encuentro, entonces Él puede abogar por mí, puede decirle, Señor, esta es la porción que Él necesita. Yo no sé cuál es la porción que yo necesito de su palabra, pero Él sí lo sabe. Cuando Él conoce la voluntad de Dios y conoce la mente de Dios, Él viene y la revela a mi corazón. Se antepone, se anticipa. Eso significa interceder. ¿Sí? Eso es lo que significa interceder. ¿Sí? Ahora, oigan esta otra cosa. Esta intercesión, en otras palabras, es que el Señor salga a nuestro encuentro por medio de su Espíritu y nos diga, yo sé que tú no sabes qué hacer, pero yo sí sé lo que tienes que hacer. Métete conmigo, ríndete a mí, y yo te enseñaré qué es lo que tú tienes que hacer. Amén. Y la Biblia dice, pues se acuerdan, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes, o que no conoces, o que no han subido al corazón de hombre, no han subido a la mente del hombre, no ha venido a la mente del hombre lo que el Señor tiene en su mente. Pero ¿quién lo sabe? El Espíritu. ¿A dónde lo obtengo? ¿A dónde lo aprendo? Por medio de la intercesión del Espíritu. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, esto es muy importante, hermanos, porque ¿por qué la palabra no cobra vida en mí muchas veces? ¿Y por qué la palabra se queda simplemente en una letra muerta? Porque no hay intercesión. Porque los secretos de la palabra del Señor están ahí y vinieron de la mente de Dios. Pero ¿quién me lo puede revelar? Solamente el Espíritu en intercesión. Amén. Lo están viendo. Solamente el Espíritu, por medio de la intercesión, puede hacer que cobre vida en mí la palabra y pueda entender en realidad qué es lo que Él quiere y espera de mí en esa palabra. Por eso es tan importante. Por eso necesitamos que en nuestras iglesias el Espíritu fluya, el Espíritu se vivifique, avive nuestro corazón. Porque en esa medida van a correr estos ríos de agua viva, estos ríos de la palabra, y van a tener sentido para nosotros. Y el Señor nos va a revelar en eso cuál es la mente del Señor para Él en nosotros. Cuál es la mente de ese asunto de Él para nosotros. ¿Sí? Así es como funciona la intercesión del Espíritu. Por ejemplo, déjenme darles un ejemplo más y con eso vamos a ir terminando. ¿Sí? Vámonos por favor a Génesis capítulo 23, versículo 8. Intercesión es salir al encuentro.
es no esperar, sino anticiparse. Eso es intercesión. Salir al encuentro y no estar esperando que algo pase, sino él sale a nuestro encuentro y nos sabe que vamos sin saber qué hacer, pero Él va y nos toma nuestro lugar y empieza a buscar en la mente de Dios cuál es su designio y su plan y maestro para nosotros. Eso es tremendo. Amén. Vámonos a Génesis 23:8, por favor. Me dan ganas de decirles cuando lo tengan, díganme amén. Génesis 23, versículo 8. ¿Están aprendiendo, hermanos? Muy bien. Génesis, sí. Génesis 23:8, por favor. Con esta modalidad podríamos hacer estudio todos los días. ¿Sí? Leemos. Dice, y leamos del versículo 7 si quieren. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé de la cueva de Macpela, que tiene el extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. ¿Ok? Ahora, déjenme explicarles una cosa aquí. Aquí en ese capítulo ha muerto la esposa de Abraham, Sara. Ha muerto la esposa de Abraham y Abraham ha sentido en su corazón y tiene el deseo de su corazón. Hay una lección gigantesca en eso, porque hay una razón por la que él quería comprar esa heredad de la cueva de Macpela. ¿Sí? Entonces Abraham viene con esta gente, con los hijos de Het, y le dice a Abraham a ellos, miren, vayan e intercedan por mí delante de este hombre que se llama Efrón. ¿Sí? ¿Quién era este Efrón? Este Efrón era un hombre que tenía propiedades, ¿verdad? Era un hombre de esa región que tenía propiedades y que al cual Abraham le quería comprar esa cueva para poder enterrar a su esposa. Si ustedes no sabían, esa cueva de Macpela es donde está enterrada Sara, donde está enterrado Jacob, donde está enterrado Abraham, donde está enterrado Isaac. Los grandes patriarcas están enterrados en esa cueva. Entonces, esa es una promesa que el Señor le dio a Abraham en su corazón y él compró. Y hay una lección inmensa porque esa cueva de Macpela está conectada con Elizabeth y con María cuando Jesús iba a nacer. Para que tengan una idea cómo abarca todo eso. ¿Sí? Ahora, ¿ya vieron qué palabra usa Abraham en esa frase cuando él le dice a ellos, a los hijos de Het, que vayan y ellos intercedan por él con Efrón para que le pueda vender ese terreno? ¿Sí? Es decir, yo no sé cómo convencer a Efrón, pero ustedes sí lo pueden hacer. Yo no sé cómo argumentar con él o cómo hacer para que él acceda a venderme ese terreno, dijo Abraham. Y entonces le dijo a los hijos de Het, vayan ustedes, por favor intercedan por mí. En pocas palabras, Abraham les estaba diciendo a ellos, miren, yo necesito que ustedes vayan y ustedes insistan e insistan e insistan hasta que lo convenzan de que él me venda ese terreno a mí para que yo pueda enterrar ahí a mi esposa. ¿Sí? Es la mismísima palabra pagá. En pocas palabras estaba diciendo a Abraham, vayan y hagan intercesión por mí delante de Efrón para que él pueda acceder a venderme ese terreno. Ahora, si se dan cuenta, esa es la primera vez en la Biblia en la que alguien hace ese tipo de intercesión. Es decir, Abraham anteriormente, anteriormente en la Biblia uno piensa que hay muchas formas de ver que se ha intercedido por otra cosa, pero esa palabra es la primera vez que aparece como tal ahí. Ya les dije que significa irrumpir violentamente, es decir, atacar con argumentos hasta convencer. Eso es interceder. Ahora, para que entiendan eso y vean cómo logró Abraham comprar su heredad en Macpela, cómo logró Abraham comprar esa cueva de la promesa donde están enterrados los patriarcas, lo hizo a través de una intercesión. ¿Lo ven? Lo hizo a través de una intercesión. Eso les habla del tremendo poder que Abraham sabía y entendía que tenía ser insistente en la intercesión. Ahora él le pidió a otra persona que intercediera por ellos. ¿Sí? Es una lección tremenda, mis queridos hermanos. Pero lo único que quiero que entiendan con todo eso es eso. Es el poder que existe en interceder, en rogar, en suplicar, en dejar que el Espíritu suplique y ruegue por nosotros y a través de nosotros. Entonces, esta idea de esta palabra pagá, de interceder ahí en Génesis
lo que realmente significa es eso. Lo que significa es vayan y insistan y convénzanlo con argumentos para que me pueda vender ese terreno. ¿Sí? Ahora les voy a dar otro ejemplo claro de esa misma palabra. Por favor, vámonos a Ruth, capítulo 1. Son tan amables. Ya vamos a terminar. Ruth, capítulo 1. Les estoy dando ejemplos de lo que es la intercesión pagá o lo que es la intercesión en el espíritu. Cómo funciona, eso es lo que quiero que vean. ¿Sí? Ruth, capítulo 1, versículo 16. Dice, ah, una vez más, leamos desde el 15, por favor. Dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ahora, pongan su atención por favor en el versículo 16. ¿Qué palabra creen que es interceder? Ruegue. Esa palabra ruegue es pagá. Si pueden tomar sus notas, escríbanlo. En pocas palabras, Ruth le dijo a su suegra Noemí, mira Noemí, no me quieras convencer, no me des argumentos y no me insistas. No seas insistente conmigo en esto, porque yo no me voy a ir. Yo me voy a quedar aquí contigo. Tu Dios será mi Dios, ¿sí? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, etcétera, etcétera. Ven, esa misma palabra pagá significa interceder, es decir, argumentar, convencer. Eso es lo que quiero que vean. Ruth tomó una decisión, la decisión de abrazar la fe judía, la decisión de abrazar creer en el Dios de Noemí, en el Dios de los judíos, en el Dios de los hebreos, ¿sí? En pocas palabras, miren, yo lo puse aquí, la palabra no me ruegues se puede traducir no te encuentres conmigo o no te pongas en contra mía, ¿sí? Porque la palabra interceder también se traduce literalmente salir al encuentro o interponerse para lograr algo. Eso significa interceder. Entonces vean qué ministerio tan maravilloso tiene el Espíritu Santo en nosotros cuando nosotros lo dejamos fluir. Al igual que los hijos de Het fueron e insistieron con Efrón para conseguirle un terreno a Abraham. Y al igual que Ruth le dijo a su suegra, mira, no te metas en esto conmigo, no me quieras convencer, no me quieras rogar por esto, no me quieras argumentar por esto, porque yo ya tomé mi decisión. Lo que Noemí entonces estaba haciendo era insistiendo, ¿sí? Pero es el mismísimo principio. El principio aquí es, el Espíritu Santo es quien va delante del Padre, insiste delante del Padre, ruega por nosotros delante del Padre, argumenta con el Padre por medio de esta intercesión, por medio de estos gemidos, básicamente está convenciendo al Padre para que nos dé la porción que nosotros necesitamos. Esa es la intercesión del Espíritu. Ahora entienden por qué necesitamos interceder en el Espíritu para recibir la palabra. Porque Él va y hace un espacio en nuestro corazón. Ya les dije que las aguas de los ríos de agua viva son el Espíritu. Lo que el Espíritu hace por medio de la intercesión es lavar nuestro corazón, purificarlo y prepararlo para la nueva porción que va a venir a nuestro corazón. Esa es la intercesión en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, esa es la función del Espíritu Santo. Él nos convence de pecado y Él intercede por nosotros. Es decir, Él insiste en nuestro corazón, Él insiste por medio de este fluir de gemidos hasta que logra preparar nuestro corazón para lo que tenemos que recibir. Amén. Así es que voy a dejarlo hasta aquí en pausa. Tenía otros ejemplos que darles. Por ejemplo, el profeta Jeremías. Si los voy a dejar eso para terminar esta parte del tema. Jeremías capítulo 7, versículo 16. No se los voy a leer, pero se los voy a parafrasear. ¿Sí? Entonces interceder significa rogar, significa salir al encuentro, significa argumentar, convencer, eso significa interceder, ¿sí? Jeremías 7:16, no lo busquen ni lo lean, yo se lo voy a parafrasear. En pocas palabras, en Jeremías capítulo 7, el Señor le dijo al profeta Jeremías, mira Jeremías, ya no me ruegues por los hijos de Israel, ya no intercedas por ellos, ya no pidas por ellos ya tomaron su decisión,
y yo también tomé mi decisión. ¿Sí? El Señor en pocas palabras le está diciendo a Jeremías, ya no vengas y argumentes conmigo. Yo tomé la decisión de que ellos pasen por este padecimiento para que ellos puedan aprender y volver a mí. Entonces es la mismísima palabra, es interceder, insistir, insistir, insistir. Eso es lo que hace el Espíritu por nosotros. Miren qué tremendo y maravilloso privilegio tenemos en el Señor, que el Espíritu lo tengamos en nuestro corazón, viva en nosotros para interceder por nosotros cuando nosotros nos rendimos a esas aguas de vida, a esas aguas, a ese río de agua viva. ¿Sí? Qué tremendo privilegio tenemos. Seamos agradecidos con Dios por su palabra, seamos agradecidos con Dios por el Espíritu Santo que nos ha dejado, las arras de nuestra herencia, la garantía que tenemos del Espíritu. Y por lo que más quieran, por favor, nunca apaguen el Espíritu. Nunca hagan sus oídos sordos al Espíritu Santo. Nunca lo hagan. El momento en que nosotros empezamos a hacer eso en el Espíritu, empezamos a apagar el Espíritu, pues Él empieza a contristarse. Y hemos aprendido la escala de descenso en la que nosotros podemos pecar en contra del Espíritu. Y perder eso es lo peor que nos puede pasar en la vida. Así es que tengamos cuidado con eso, tengamos amor por el Señor, dejemos que Él fluya en nosotros. Ya les dije cómo hacerlo. Vayan, fluyan en eso, pongan sus ojos en la cruz, vean hacia la cruz y empiecen a clamar desde ese lugar, que se pidan al Señor que los lleve a tener una experiencia en la cruz. Si alguna vez lo han pasado o lo han tenido, sabrán que es algo que les cambia la vida por completo, ¿sí? Y entonces el Espíritu ahí puede hacer lo que tenga que hacer en nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, creo que por aquí vamos a llegar hasta el final de esta transmisión. Dios mediante pronto podamos mejorar en toda esta situación que tenemos a nivel mundial, no solamente en nuestro país. Sigamos orando por nuestras iglesias hermanas, la iglesia en Guatemala, la iglesia en Honduras, las iglesias en México, en Estados Unidos. Todo el mundo está afectado a eso. Por la iglesia del Pastor Godo, Aposento Alto, que son nuestros amigos y hermanos también. Vamos a orar por todos ellos y tratemos la manera de dejar que el Espíritu en estos días nos hable más, nos enseñe más, fluya más a través de nosotros. Rindámonos para eso, entreguémonos para eso, aprendamos a ceñirnos de la verdad, como aprendíamos el domingo, a ceñirnos del Señor y no con nuestra propia voluntad, porque de esta manera pues no dejamos que el Señor haga lo que tenga que hacer en nosotros. Lamentablemente hay dos formas en las que nosotros podemos básicamente obedecer al Señor, ¿sí? Son dos formas, por las buenas o por las malas, ¿sí? La Biblia dice que al fin y al cabo, toda lengua y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante del Señor para confesar que Él es Señor. La intercesión debe incluir toda nuestra fuerza en nuestra mente y nuestra fuerza. En la medida en la que nosotros nos vamos rindiendo al Señor, en esta medida el Señor va tomando control de nuestro cuerpo. Es decir, yo no puedo pensar en hacer una intercesión solamente de mente, pues o sea, es un nivel muy bajo. El Señor compró todo mi ser. Yo siempre les he dicho, si el Señor compró aquí está la pastora saludando. Si el Señor compró todo nuestro cuerpo y nuestro ser, pues también tenemos que glorificarlo con eso. También tenemos que dejar que el Espíritu fluya a través de nuestro ser, en toda nuestra mente y nuestra alma y nuestro cuerpo. Y por supuesto que el Señor pues nos ha mandado amarlo con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, todas nuestras fuerzas, etcétera, etcétera. Gracias, José Miguel, eso es muy importante. Es muy importante que lo tengamos claro, que debe incluir todas nuestras fuerzas, debe incluir todo nuestro ser, toda nuestra vida, pues todo lo que tenemos, ¿verdad? Si no lo hacemos con eso, pues no estamos en nada, básicamente, ¿verdad? Ya me acordé, antes de que se vayan, por favor, no se me vayan, queremos pedirles una cosa. En vista de todo esto que está pasando, yo sé que pues aquí hay gente que le gusta orar, por favor, o que necesitan orar, de hecho necesitamos orar unos por otros. Vamos a comenzar a orar unos por otros y todo lo demás. Traten de tener en mente a alguna familia de la iglesia, de pensar en ellos y hacer una lista de personas de la iglesia y vayan por persona orando por eso. Nosotros nos tomamos el tiempo de orar por cada uno de ustedes. Sabemos que algunos tienen necesidades especiales y nosotros tratamos de ir orando por esas necesidades. Pero ustedes, aunque no conozcan la necesidad, ya les dije, el Espíritu sí lo sabe. Ustedes no lo saben o yo no lo sé, pero el Espíritu sí lo sabe. Entonces traten la manera de hacer un listado de las personas de la iglesia y de ir orando por esas personas en la medida en la que ustedes puedan. Ayúdenos con eso. Miren, para eso estamos, para eso es la iglesia, para eso es la hermandad.
¿verdad? Ustedes no saben la necesidad que puedo estar pasando yo, puedo estar preocupado por toda esta situación y no me caería también que alguno de ustedes tomara mi nombre, el de la pastora, y pues oraran por nosotros. Nosotros lo hacemos por ustedes y sabemos que esa es la hermandad. Al fin y al cabo, ese es nuestro trabajo. Padre, en esta noche te doy gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de reunirnos como hermanos, Señor, de compartir juntos este tiempo, Señor, de una manera diferente, Señor, pero el principio es el mismo, Señor. Tú estás con nosotros donde quiera que estemos, Señor. Y donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, tú ahí estás, Señor. Ahora estamos aquí, Señor Padre, dándote gracias por tu palabra esta noche, por tu consejo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que quede sembrado en corazones fértiles, en corazones dóciles, Señor, que puedan dar fruto al 100 por 1, Señor. En el nombre de Jesús te bendigo y te agradezco, Señor. Permítenos crecer en estos niveles de intercesión, Señor. Llévanos a un nivel más profundo de rendición, de entregarnos, de básicamente, Señor, rendir todo lo que somos, nuestro ser, nuestro corazón, Señor, a ti. En el nombre de Jesús te bendigo por mis hermanos. Guárdalos donde quiera que ellos estén, donde quiera que ellos estén, Señor. Guárdalos, cuídalos, Señor, protégelos, tenlos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Manda un vallado de ángeles alrededor de cada uno de ellos, donde quiera que anden, Señor. En el nombre de Jesús te bendigo y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Cuídense mucho. Cualquier cosa estamos para servirles en el chat o en nuestro teléfono. Que el Señor les guarde. Nos vemos pronto.